Hola, amigas y amigos. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. El libro Tutein, un editor adelantado a su tiempo, escrito por Aitor Marcet, es una magnífica obra que nos acerca a la vida y a la obra de Josep Tutein, el agente y editor más importante en la historia del cómic español. El libro es también una historia sobre las revistas y los autores entre los años 50 y los 90. El estudio se inicia con el Tutein dibujante, el de Silvia Millones, y la creación de la agencia Selecciones Ilustradas, y continúa con su expansión artística por Europa y Estados Unidos. La obra dedica mucho espacio también a los años de Tutein editor, y repasa con todo detalle todas sus revistas: 1984, Creepy, Comics Internacional, Zona 84 y Totem el Comics. El libro acaba con más de 100 biografías de autores que trabajaron en Selecciones Ilustradas a lo largo de 40 años. Ahora os dejamos con la entrevista que hemos mantenido con Aitor Marcet, el autor de este libro. Antes de irnos, recordaros, esperamos vuestras suscripciones y también vuestros comentarios aquí debajo de este vídeo. Hasta pronto, amigos. Pues el documental Los cómics de Tutén nace por la necesidad que entonces nosotros veíamos de que toda esta generación fuese reivindicada, ¿no? A comienzos de la década de este siglo, prácticamente la figura de Tutén y de todos los dibujantes de selecciones ilustradas estaba olvidada. Yo recuerdo ir a los salones del cómic y fuera de lo que era el premio Josep Tutén, pues no era absolutamente nada, ¿no? Ninguna exposición, ninguna referencia, incluso llegué a perder un poco incluso el interés en el salón porque para mí eran los cómics que a mí me gustaban, ¿no? Todo, que me gustaban todos, pero especialmente aquellos. Y al no ver nada de esto, pues no lo entendía y creí que había una necesidad de hablar de ello. Y Jonathan, pues como amigos y como hemos colaborado en multitud de proyectos, pues los dos pensamos que era un buen momento para reivindicarlo. También tengo que decirte que originalmente nuestro documental no iba a tratar sobre Tutén, sino sobre selecciones ilustradas y sobre los dibujantes. La cuestión de Tutén vino un poco pues a raíz de cuando empezamos a hacer las entrevistas. Yo recuerdo que por aquella época Jonathan estaba trabajando, bueno, perdona, estaba estudiando en la escuela FEMART de dibujo y bueno, pues a través de la escuela y de una pequeña tienda de libros, una librería donde también tenían cómics que se llamaba The Outsider, conocimos a un señor que se llama Alberto Palomero y que tenía de clientes a algunos de los miembros de selecciones ilustradas en su librería. Y bueno, la primera persona con la que contactamos fue con Guino Bart, que era el cliente más habitual que él tenía allí, y a partir de Guino Bart pues contactamos con Marcel Miralles, con Fernando Fernández y bueno, pues con unos cuantos más. Luego también yo me acuerdo que en uno de los salones del cómic me acerqué a hablar con Alfonso Azpiri, eh, pues eso, ¿no? En un momento de estos de decisión, ¿no? De decir, va, voy a lanzarme a hablar, voy a hablar con Azpiri, que además es uno de mis ídolos, y a ver qué me dice, ¿no? Si le parece bien la idea. Y me dijo que sí, que le gustaba la idea, así que participó también. Y a través de él, pues conocimos a Luis Rollo y a otros dibujantes de fuera de aquí, ¿no? O sea, fue una cosa, fue dando lugar a la otra. Y, y el documental, pues al final se centró en la figura de Tutén por eso, porque los propios dibujantes
son los que no paraban de narrar anécdotas acerca de él. Y nos hicieron ver que Tutén debía ser nuestro protagonista. La cosa fue así. Eh, Buen recuerdo y mal recuerdo, dependiendo de cada artista, ¿no? Sí que es verdad que en general yo creo que el balance es positivo. Pues porque estamos hablando de una época en la que todos ellos eran jóvenes, en la que pudieron dedicarse a aquello que les gustaba, cosa que hoy en día no es tan fácil. Yo no digo que entonces fuera fácil, pero es que hoy en día es aún más difícil. Y bueno, pongamos que en aquella época fue posible, para una generación de dibujantes españoles fue posible dedicarse a la historieta. Y bueno, los recuerdos, pues hay de todo. En general, yo creo que el balance es positivo, por estos motivos que te decía, ¿no? Por las razones que, pues de haber podido trabajar de lo que te gusta y encima, pues ganar un buen sueldo, porque muchos de ellos, reconocidamente, o sea, lo han dicho, ¿no? Que consiguieron ganar un sueldo, pues que en aquella época aquí no todo el mundo lo ganaba. Era, bueno, según algunos dicen que era comparable al del director de una oficina bancaria. No sé si daba para tanto, pero estoy seguro que se podía, por lo menos se podía vivir siendo dibujante y vivir con dignidad. Luego sí que es verdad bueno, pues como en cualquier empresa, y más teniendo en cuenta que Tutén era un jefe muy personalista y muy paternalista, porque esto sí que más o menos todos han coincidido en ello, pues las relaciones con él, pues había de todo. Había gente que tenía muy buena relación y que llegó a cosechar una entrañable amistad, mientras que había gente que no, que salieron de allí molestos, enfadados o incluso disgustados, ¿no? Hubo reacciones de todo tipo. Yo creo que el Tutén colega, realmente en el estudio de selecciones ilustradas, yo creo que nunca lo fue del todo, ¿no? Porque siempre jugaba ese papel de paternalista o de hermano mayor, no sé, ¿no? De jefe también. Entonces, lo que era el Tutén colega, pues podríamos decir que era un... Podría ser pues entre la gente de más de su generación. Pues por ejemplo, pues con los primeros dibujantes que tuvo, con Cueto, con López Espí, ¿no? Con esta gente, Miralles, pero luego ya en el momento en el que entra una generación más joven, que tampoco son mucho más jóvenes, pero digamos que hay unos 10 años, ¿no? De diferencia, y entonces eh, ya Tutén adquiere ya empieza a jugar un papel más de hermano mayor, que sí, que en un momento dado puede participar en bromas y puede formar parte de aquel grupo, pero siempre liderándolo, ¿no? O comandándolo, siempre ejerciendo su papel. Y luego pues el Tutén más jefe pues se va formando a través de la experiencia y de los años. Estoy seguro que la gente de la generación, pues por ejemplo, de Miguel Ancho Prado o de Azpiri, o bueno, toda la gente que fueron viniendo después, ¿no? De Mike Ratera, de toda esta gente, no veían ya a Tutén como un colega, sino realmente como un jefe y bueno, y la verdad es que curiosamente las declaraciones de esta generación más joven es de un gran respeto y un gran aprecio por él. O sea, quizá los roces y los desencuentros eran más habituales con la generación más coetánea que luego con la generación más juvenil. En España yo creo que si, aparte de Buigas y Bruguera, yo creo que Tutén es el editor más importante que hemos tenido aquí.
de cómics. Porque no hay ningún editor que haya tenido tanta gente de aquí trabajando para el extranjero, trabajando además para revistas de gran prestigio, como las de Warren, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que no ha habido otro caso parecido. Sí que en el mercado interno, como te comentaba, podemos encontrar casos. A nivel de agente, tenemos a Maccabic, que sí que a nivel de agente ha sido, podríamos decir, casi del mismo nivel que Selecciones Ilustradas, porque Bardon y Selecciones eran realmente dos agencias extraordinarias, pero a nivel de todo lo que hizo posteriormente Tutén, ¿no? Como editor, como ya incluso como divulgador, ¿no? Porque lo que hizo con Coma de la historia de los cómics, ¿no? Todos los impulsos todo el impulso que le dio al Salón del Cómic, a todos los certámenes que se hacían en España. Dudo que haya otro editor que se haya involucrado tanto, la verdad. Yo creo que el momento, para los aficionados del cómic, el momento más importante de Selecciones y de Tutén se suele, se suele referir normalmente a la época de Warren, pues porque eran las revistas que tenían más prestigio internacionalmente, ¿no? Estamos hablando de que por allí pasaron los mejores dibujantes de la ECE, desde, pongamos, Angelo Torres, Alex Todd y tantísimos otros, ¿no? Y que luego vengan los españoles, hombre, pues sí que desde luego es una gesta, bajo mi punto de vista. No lo ha conseguido nadie más. Luego, sí que es verdad que a nivel artístico, la figura de Tutén en la época Warren en España apenas era conocida, ni la de Selecciones tampoco, y sus dibujantes, puesto que aquí nos llegaba a través de unas revistas en la que llegaba todo muy seleccionado y apenas se mencionaba a los autores. Entonces, sí que es verdad que yo creo que el momento más álgido de Selecciones y de Tutén, yo creo que llega con la editorial, bajo mi punto de vista. Y yo creo que también es la realización personal de Tutén y yo creo que también es la realización de muchos de los dibujantes. El poder publicar en su propio país y el poder ser profetas en su tierra, como se suele decir. Las prácticas editoriales siempre son muy discutibles. Entonces, tanto de agentes como de editores. Quiero decirte que en lo que es nosotros como público o como lectores, no somos muy conscientes de cuánta gente hay detrás de una revista y de cómo llega esa revista o por qué llegan esos autores hasta nosotros. Entonces, sí que es verdad que detrás de todo aquello, y más en aquella época, pues el propio Fernando Fernández lo explica en el documental Los cómics de Tutén, ¿no? Había toda una serie de comisionistas, que si el agente que hay en Londres, que si el director del banco de aquí, el director del banco de allí, toda una serie de personas. Quiero decir que esto no es una cosa habitual y estoy convencido de que cualquier editorial de los años 60, 70, incluso 80, funcionaba de esta manera. Y cualquier agencia. O sea, esto no era una excepción, era una práctica habitual. Luego, que sea una cosa éticamente bien vista, pues, pues obviamente no lo es, ¿no? Pero yo tampoco puedo juzgar mucho, porque tampoco es las cuestiones económicas, sinceramente no es un todo que creo que es relevante en cuanto al libro o en cuanto al documental, era algo relevante a tener en cuenta, pero no es realmente en lo que yo me he centrado. Entonces, aquí supongo que las declaraciones de cada uno pues van en función
de su experiencia, de cómo le ha ido y de lo que ha podido observar, ¿no? Estoy seguro que cuando Luis García o cuando Fernando Fernández dicen algo es porque es cierto que les ha pasado. O sea, estoy convencido de que todos ellos lo que cuentan es cierto. Vamos, no tengo ninguna duda de que es cierto. Pero luego la forma de interpretar o de valorar aquellas acciones, pues aquí ya cada uno las valora de una manera distinta. Lo que para uno puede ser, pues mira, este señor se queda con una parte de mi salario, pues para otro puede ser, pues mira, gracias a que se queda con esta parte de mi salario, otro tiene trabajo, ¿no? Y le da encargos para hacer. Quiero decir que con esto es muy relativo. Yo en eso soy muy protagórico y yo creo mucho en que todo es relativo y que todo va según el punto de vista de... No, en el núcleo, digamos, de Tutén estaba Marcel Miralles, pero también estaba Fernando Fernández y Luis Rivas, en diferentes épocas. O sea, primero podríamos decir que fue Fernando Fernández, después fue Luis Rivas y finalmente fue Marcel Miralles. Porque Tutén siempre necesitaba alguien en quien apoyarse, ¿no? Cualquier persona necesita tener a alguien a su lado que le dé apoyo y más pues cuando estamos hablando de que trataba con muchos artistas y que cada artista pues quiere, a su manera cada artista pues necesita un trato especial, ¿no? Luego sí que es verdad que él tenía un núcleo de amigos con el que durante las épocas doradas, digamos, de selecciones, toda la época que narró Carlos Jiménez en los profesionales, pues todo aquel núcleo sí que es verdad que todos ellos eran amigos. Y Tutén participaba de todo aquello, de todas aquellas bromas, tanto las que eran, digamos, más simpáticas como las que lo eran menos. Pero allí estaban todos, a las duras y a las maduras. Y, y eso es así. Sí, contacté con ellos a través de Marcel Miralles y estuvieron, en un principio eran un poco reticentes a colaborar por otras experiencias que habían tenido que no habían sido de su agrado, pero bueno, pues a base de insistir un poco y bueno, tú que eres, digamos, periodista, divulgador, pues ya sabes que a veces hay que insistir un poquito y bueno, pues al final aceptaron, les gustó la idea y sí, colaboraron. De hecho, buena parte del archivo audiovisual del documental lo aportaron ellos, puesto que tenían muchísimo material, ¿no? Sí que es verdad que ellos están muy desconectados del mundo del cómic, pues porque, como sabes, la editorial hace muchos años que cerró y cuando una empresa cierra, pues normalmente nunca es, digamos que nunca es un final feliz, ¿no? Por lo tanto, pues claro, el recuerdo de los últimos años que tienen ellos no es tan bueno. Sin embargo, estuvieron encantados de colaborar aportando material, aportando información. No quisieron participar digamos, no quisieron que les entrevistara, cosa que yo acepté porque creo que cada uno es libre, ¿no? De salir o no salir en un documental. Eso creo que hay que respetarlo, es la intimidad de cada uno y pues creo que es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, sí, colaboraron y estoy agradecido en este aspecto y me consta que están contentos del resultado también. Bueno, los últimos años de selecciones ilustradas son muy particulares porque no tienen nada que ver con la época del cómic, ¿no?
Para mí lo que es Tuten como editor o como agente de cómics, bueno, es que se acaba en el año 93 cuando cierra la editorial y se termina todo, ¿no? Pero sí que es verdad que los años que siguieron después del cierre de la editorial, Selecciones Ilustradas continuó. Y como veréis en el libro, mm, empezaron pues prácticamente desde cero, siendo Miralles, Tutén, sus dos hijos y un contable que venía esporádicamente. Y bueno, pues a partir de ahí se renacieron como una agencia artística dedicada a la ilustración infantil. Y lo curioso de esta época es que se recuperó a muchos de los artistas de Selecciones que también habían sufrido la crisis del cómic, puesto que afectaba tanto a editores como a dibujantes y a guionistas, a todo el mundo, ¿no? Aquella crisis de los 90 fue demoledora para el sector y para la industria del cómic. Y muchos se reciclaron como ilustradores infantiles con éxitos notables. Por ejemplo, Pepe González se centró en el dibujo de Barbies, que fue pues para él como una segunda Vampirella, ¿no? Como una segunda edad dorada de dibujar chicas, pero en esta ocasión eran muñecas, ¿no? Era una cosa muy curiosa. Pero sí que es verdad que Tuten no participó mucho de todo aquello, puesto que sus aspiraciones, digamos, de prestigio, con aquello no lograba de hacerse un nombre, ¿no? O sea, si Tuten quería realmente destacar como agente, no lo quería hacer con dibujos infantiles, ¿no? Y con ilustración infantil. Y así fue como se le ocurrió cuando la agencia ya estaba funcionando y el tema infantil a través de un socio que tenían en Estados Unidos y otros y unos buenos clientes que tenían en Europa y demás, como aquello estaba funcionando bien, Tuten pensó de recuperar su prestigio y lo hizo promocionando a muchos de los dibujantes de Selecciones que se habían convertido en pintores, promocionándolos en Estados Unidos, en esta ocasión, en una galería de arte, en la Ambassador Gallery de New York, y organizó una exposición fantástica en la que participaron pues Joan Martí, Petronius, Luis Rivas bueno, y bastantes más. De hecho, en el libro los menciono a todos ellos y bueno, Leopoldo Sánchez creo que también estaba allá. Bueno, toda una serie de dibujantes y bueno, que se habían pasado a la pintura figurativa mediterránea, y aquello tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que Tuten no tuvo en cuenta o no pensó que, claro, no es lo mismo trabajar con chicos de 20 años que trabajar con señores ya de 50, ¿no? Y entonces digamos que, bueno, pues en la exposición no fue exactamente como él quería, ¿no? Digamos que hubo ahí una serie de cosas pues que a él no le gustaron y salió pues muy desanimado de aquello y profundamente decepcionado y bueno, pues abandonó este proyecto. Y yo creo que al abandonar este proyecto su ánimo se vino abajo completamente, porque era un hombre que necesitaba un proyecto tras otro. Bueno, a ver, yo creo que si tuviera que hacer un balance sobre Tutén y sobre Selecciones, yo creo que la figura de Tutén, sin duda, es una figura trascendental en la historia del cómic, pues porque no ha habido otra. Sencillamente por esto, porque toda la cantidad de gente que él promocionó y que con la que él, digamos, que descubrió, pues no ha habido otra figura así. Al menos en los últimos años no la ha habido. Y el legado de Tutén, que nos quedará siempre, son todo lo que editó. Son todos los cómics que editó, todos los álbumes,
Y esto quedará para generaciones. O sea, esto, eh, sí, las disputas y los desencuentros, las alegrías, y todas estas cosas con los años irán pasando y se irán quedando en el camino, ¿no? Pero la obra publicada está ahí, estará ahí siempre y prevalecerá y nos sobrevivirá seguramente, y así espero, a todos nosotros. Y quedará para el futuro en la historia del cómic. Y eso no hubiera sido posible sin él. Yo creo que esa es la idea fundamental que me quedó de esto. Porque había otros editores en su época muy buenos. O sea, a mí me encanta lo que publicaba Roca en Totem, pero ¿cuántos autores españoles había allí? Entonces, ¿y cuántos exportaban fuera? Muy pocos. Y sucedía una cosa parecida con otras revistas de la época. Las de Tutén tenían esa peculiaridad. Luego surgieron las de Cairo, ¿no? De Norma, el Víbora, otras cosas que también eran geniales, ¿no? Pero yo creo que las revistas de Tutén, en este aspecto, pues fueron las que comenzaron con este boom de autores españoles. No con el boom del cómic adulto, sino con el boom de los autores españoles. Y nosotros cuando fuimos conscientes de esto, eh, pues pensamos que realmente esta era la idea que debía prevalecer tanto en el documental como en el libro. Yo creo que este ha sido un poco el- la idea central, ¿no? Y las conclusiones de nuestro trabajo. Luego, para mí, pues fue un gran honor poder participar en la exposición que se hizo en Sant Cugat, la del Esclat Creatiu de la Floresta, pues porque pude ver un montón de originales allí expuestos, entre ellos todos los del cómic vivo, que fue aquella serie, aquella especie de narración encadenada que hicieron varios autores para Cómics Internacional, en la cual estaban pues desde Will Eisner hasta Migrancho Prado, pasando por Corben, por Maroto, por Fernández, por un montón de autores, ¿no? BA. Y luego el poder participar allí y poder haber conocido a todas estas personalidades del cómic a las que yo admiraba desde pequeño, pues esta ha sido otra de las ideas con las que me quedo para mí, ¿no? Esta es una cosa que me quedo para mí y Jonathan también para él, ¿no? El hecho de haber podido conocer a nuestros ídolos. Para nosotros esto era pues como conocer a estrellas del rock, ¿no? Para nosotros eran autores de cómic. Y todo esto fue posible pues gracias a que al esfuerzo de una serie de gente, entre las cuales muchos de ellos eran gente de selecciones, como Miralles, como, como Luis Rivas, como la familia Tutén, que también colaboró, como muchos coleccionistas que donaron originales para que pudiera ser posible aquella exposición. Y bueno, pues lo único que tengo que lamentar es de que aquello se quedara allí, ¿no? Que apenas se ha podido reproducir. Pero fue una cosa formidable y que espero que pueda repetirse en un futuro.